Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a alguno de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, lo han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quien les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente, con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su lumbre. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Hermanos,
estamos casi por terminar el tiempo pascual y por eso la oración de colecta nos ha hecho ese énfasis. Dice que todavía sigamos celebrando con alegría estos días de la resurrección. Y precisamente por eso en el tono litúrgico suena a despedida las palabras de Jesús. Pero también en el ambiente histórico nosotros sabemos que es, como lo llama Juan, el discurso de despedida, porque sabemos que Cristo es asesinado. El contexto es la última cena y por eso el Señor se despide. Tanto el domingo pasado como este domingo empezamos con ese tono de despedida. Estamos escuchando prácticamente el testamento de Jesús, como una persona moribunda que dice sus últimas palabras. Por consiguiente son muy importantes. Aparece hoy el mismo tema que aparecía la semana pasada, el domingo pasado, de el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hoy aparece también este tema, pero aparece otra parte de este testamento de Jesús. Dice él: la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. Vamos a ver un poquito esto. Está también el otro aspecto que ya empieza a sonar, como les digo, porque estamos concluyendo casi el tiempo pascual y ya tenemos como a la vista la fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Y por eso es que, pues dice aquí, ¿no?, que el Padre enviará al Espíritu Santo, que enviará en mi nombre, dice Jesús. Aparece ya ese tema. Pero centrémonos, por favor, por ahora, en el tema de la paz, esta herencia maravillosa que nos da Jesús. Pero antes de hablar un poquito de eso, quisiera hacerles una advertencia. Como es una herencia en otro orden, no es una herencia material, podemos caer en el error de no darle importancia. Recordemos que hay cosas invaluables que por ser invaluables entonces no la valoramos, nos vamos al otro extremo. Para enfatizar eso quisiera recordarles pues un tema que pasó, de hecho yo lo dije hace como año y medio más o menos, que cuando estaba empezando todavía lo más fuerte de la enfermedad, pues un señor ya muy grande se enfermó de esta enfermedad que todavía azota al mundo hoy y le fallaron los pulmones. Este señor tenía mucho dinero, no sé si todavía está ahí, digo que tiene mucho dinero, un italiano. Cuando le pegó la enfermedad, en ese tiempo todavía, año 2020, todavía no había los recursos que ahora ya se tienen, tecnológicos, en el sentido de los aparatos, los respiradores, ¿no? Andaban buscando por todas partes, en todas partes del mundo, andaban buscando esos respiradores. Pero como este señor tiene su dinerito, entonces pagó una fuerte cantidad para que le suministraran el oxígeno que necesitaba porque los pulmones le estaban fallando. La cosa es que se recuperó el señor y pidió la cuenta a aquel doctor que lo atendió con aquella máquina que entonces era muy cara. Era una suma bastante grande de dinero. Cuando el doctor le dio la cifra a este señor, el señor se empieza a reír y a reír unas carcajadas y el doctor se quedó impresionado. Pero ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué está riendo? ¿Por qué se ríe? ¿Acaso es poco dinero que tiene que pagar? Eso es lo primero que pensó el doctor. Pero mire la respuesta tan sabia del Señor. Le dijo, no recuerdo la verdad cuántos años tiene, porque lo dijo, voy a suponer 85, por ejemplo.
Cuando el doctor se sorprendió, le dijo: ¿por qué está riendo si es una cantidad bastante grande de dinero? El señor sabiamente le contestó: tengo 85 años y nunca nadie me ha cobrado ni un centavo por el aire que he respirado durante 85 años. Y ahora respiro 2 días y miren todo lo que me cobran. ¿Se dan cuenta? El aire es invaluable, la luz es invaluable, la vida es invaluable, pero como no es un ente material, no es un terreno, no son millones de quetzales, entonces podemos caer en el error de que la herencia que nos da Jesucristo, que no es material, la podemos devaluar, no la podemos valorar. Entonces no caigamos en ese error. Cerramos paréntesis. Veamos, dice Jesucristo: la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como las da el mundo. 2 cosas voy a decir en este sentido. Primero, lo que el mundo cree que es la paz. El Imperio Romano, que era el reinante en la época de Jesucristo, prácticamente había dominado política, económica y militarmente, menos ideológicamente no la conquistó, sino que ahí fue Grecia, pero Roma conquistó política, económica y a mucha región de ahí de la cuenca mediterránea, es decir, del mar Mediterráneo, toda la orilla, tanto el sur de Europa como el norte de todo el África y todo Palestina y ya para la península ibérica. Todo eso fue conquistado por el Imperio Romano. Roma se fundó en el año 724, si no estoy mal, pero me perdonan que les falle un poquito en la exactitud de los años. En el año 724 antes de Jesucristo, y feneció el imperio más o menos como en el año 400, en la época de San Agustín. Es decir, que reinó bastante tiempo. 700 años son 7 siglos, más 400 después de Cristo, estamos hablando 7, 8, 9, 10, 11 siglos. Casi, un milenio dominó el Imperio Romano. El Imperio Romano, como ya he dicho, tenía dominado todos esos pueblos. ¿Y sabe cómo le llamaba? Le llamaba Pax Roma, la paz de Roma. Él llamaba, o el imperio llamaba, la paz a todos los pueblos que estaban sometidos. Él los dominó, Roma los dominó y le llamó Pax, cuando en realidad estaban sometidos. A eso le llama el mundo la paz, al estar sometido. Bueno, ese es un punto de cómo piensa el mundo que es la paz. Pero si lo hablamos desde ahorita va el segundo punto, si lo hablamos desde la concepción que nosotros tenemos de paz, ¿qué es lo que la gente cree que es paz? La gente cree que es paz en el sentido de que no pase nada, de que todo esté bien. Cuando alguien cumple años, la gente le manda mensajes al cumpleañero o a la cumpleañera, le dice que todo te vaya bien. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Que la paz es bien, dice la gente, pero queriendo interpretar que no pase alguna cosa desastrosa, como que una enfermedad, un accidente, un problema. La gente percibimos la paz, y me incluyo de hecho, percibimos la paz algo así como un lago en el que no sopla el viento y el agua está sin mover, refleja la luz del sol o la luz de la luna por la noche, y eso ahí está con una quietud impresionante. Así percibe la gente que es la paz. Por consiguiente, cuando eso se pierde, cuando hay problema, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones que no queremos afrontar, uno dice: no tengo paz.
¿Qué es entonces la paz que Cristo nos da? Miren, se los voy a decir con lo que estamos escuchando en la primera lectura y en la segunda lectura. Primero, otro paréntesis para explicarnos lo que estamos diciendo. Decía el Salmo responsorial que Dios ilumine tu rostro sobre nosotros. A ver, miren, cuando voy a poner un ejemplo un poquito, me perdona, un poquito sentimental, un poquito cursi. Cuando uno se enamora de una mujer o de un varón, entonces se le ilumina el rostro a uno, se le ilumina la vida a uno, y uno como que, no es que lo obvie, pero uno tiene como más fuerza para enfrentar la realidad que vivimos normalmente. Por ejemplo, en la casa hay problema, el papá es enojado, el papá toma, la mamá es muy intensa, la mamá regaña, mis hermanos no me quieren, no sé qué. Pero uno se enamora y uno como que ya no le hace mucho caso a eso. Uno tiene como una especie de nueva luz para poder continuar con la vida. Y así vamos de grada en grada. Por ejemplo, se casó pues 2 personas, un hombre y una mujer. Hoy tengo que hacer la diferencia, ¿no? Se casaron. Pasó el enamoramiento, ahora vienen los hijitos. Siempre hay problema. Y cuando aparece un muchachito, esperemos que la gente tenga ilusión por tener sus hijitos, entonces se le ilumina también el rostro a la madre, y esperemos que también el padre, y le da nueva energía, le da nueva luz para poder continuar con la existencia. ¿Ve? Eso es lo que quiero decir, que problemas siempre van a haber. Si nosotros pensamos que la paz es que no pase nada, eso es una mentira, porque eso no existe. Media vez existimos, problemas, enfermedades, muertes, catástrofes, lo que sea, siempre va a haber. Siempre va a haber. ¿Dónde no hay problema? En el cementerio. Allá no hay problema, allá gente hay muerta. Ahora, cerremos el paréntesis. Miren, la iglesia, de hecho, siempre ha vivido en medio de problemas, de conflictos, eso es desde un principio. Por ejemplo, los hechos de los apóstoles que hemos escuchado, se dio un conflicto ahí. Vea cómo decía: por aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Oigan esto. Esto provocó un altercado tan impresionante, ¿no dice aquí? Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Problemas siempre ha habido en la iglesia. Estamos viendo los orígenes de la iglesia. Total, que aquí como ha predicado ahorita en estos días el padre Selvin, esto provocó que también se reuniera lo que han llamado algunos teólogos el primer concilio, que fue en Jerusalén, para resolver un problema. Y eso por decir una cosa bíblica, porque a lo largo de la historia de la iglesia uno sabe los problemas que pasaron. Es decir, paz, 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 ¿dónde está? Problemas hubo. Segunda lectura. La segunda lectura, de hecho, todo el libro del Apocalipsis, fíjense que está escrito para iluminar el dolor. Más o menos el libro del Apocalipsis, estamos hablando del año 85, 90, fue cuando Juan tuvo esas visiones. ¿Por qué escribió esto? Dice, voy a repetir una vez más, ahora lo voy a hacer con un poquito de énfasis en narración. Dice: un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, y que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra preciosa como la de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, era un cuadrado, ¿no?
con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de las puertas daban al oriente, 3 al norte, que el norte está allá, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. La semana pasada, el domingo pasado, aparecía la imagen, también Juan decía, vi que descendía la Nueva Jerusalén, adornada como una novia que va a desposarse con su esposo. ¿Sabe qué está diciendo? Juan está diciendo que aquí en la tierra no va a haber paz. Aquí vamos a sufrir. Los discípulos, todos los nuevos cristianos que habrían creído en Jesús por la predicación de los apóstoles, estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados y al mismo tiempo ellos mismos se morían. De hecho, si usted revisa la segunda carta, tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo responde a las preguntas que le están, valga la redundancia, le están preguntando los de Tesalónica, que es una ciudad griega. Ve pues, y no que usted nos dijo que no va a haber muerte. Mire, se está muriendo mi gente. Ve, nos están matando. Explique, por favor. Y San Pablo responde: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos. Los que aún vivimos vamos a ser arrebatados en el cielo, pero los difuntos están en la gloria de Dios, dice San Pablo, carta a los tesalonicenses. Igual ese sentido lo que tiene hoy. Está tratando Juan de decir, de narrar la vida que vamos a vivir si nos atrevemos a dar la vida por Jesús. Solo allá vamos a tener una felicidad absoluta. Pero ¿dónde hay paz en ese sentido? Están siendo perseguidos, están siendo matados, se está muriendo la gente, tienen problemas. Esa paz que muchos de nosotros creemos, esa paz no existe. En medio de eso tenemos que tener la capacidad de tener paz. Lo que ya dije ahorita regreso a lo que dijimos en este ejemplo cursi que utilizamos, ¿no? Un poquito bobito, de que cuando uno ama a una persona se le ilumina, porque una persona es lo más digno de otra persona. Un hombre es lo más digno de una mujer, y lo más digno de un hombre, lo más digno de una mujer es un hombre. Estamos hechos así, dice también San Agustín. Y por eso dice: el que me ama cumplirá mi palabra. Aquel que va a estar plenamente unido a Cristo, el corazón brota de alegría, redunda en gozo, y nada le va a quitar la paz. Nada, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la pobreza, ni la mismísima muerte. ¿Por qué cree usted que dice, por ejemplo, San Pablo, carta a los Romanos 8:35? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? La pobreza, la desnudez, la espada. En todo eso salimos más que vencedores por aquel que nos ha amado. Mire eso. Y le pongo el ejemplo humano, porque es lo que tenemos acceso, pero en la medida que nosotros amamos a Cristo, uno siempre va a tener paz. No vamos a tener esa queja. Miren que yo siempre saco eso porque uno como sacerdote recibe eso siempre y está bien. No es que me canse, pero uno recibe la queja de los hermanos y dice: yo siento que Dios no me oye. ¿Por qué tenemos esa queja? Cuando uno ama a Jesucristo, uno sabe que Jesucristo está con uno, que camina con uno, está con uno. No importa si uno es bueno o es malo, no importa si uno es santo o es pecador, no importa si uno, pues lo que sea, estemos enfermos o estemos sanos, Cristo camina con uno. Si uno ama a Cristo, uno percibe la presencia maravillosa de Jesucristo caminando al lado de uno. Miren, regreso otra vez al ejemplo sentimental. ¿Acaso no es cierto que cuando uno está enamorado, yo digo que todos los que están casados se enamoraron alguna vez, tal vez ya se desenamoraron, y los que están en la edad del amor lo van a experimentar? Pero cuando uno está así,
entonces uno dice, románticamente dice uno, pues yo te llevo conmigo. Ahora ya no es tradicional que los muchachos lleven la foto de la novia en la billetera, porque ahora la llevan en el celular. Ahí tienen 1000 fotos de la novia, 1000 fotos de la novia. Y entonces lo saca y lo mira. Ay, Dios, mi novia tan linda, mi novia tan bonita, mi novia tan querida. No, pues es que una mujer como ella no hay. ¿Ve? Se dan cuenta, uno lo lleva, uno lo percibe. Y ahorita que todo es tecnológico, entonces se llaman el uno al otro y entonces le pregunta María Antonia, ¿y cómo estás? Y dice la muchacha María Antonia, pensándote. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Perdóneme pues ese ejemplo tan así cursi, tan bobito, pero es que tenemos acceso a ese vocabulario, todos sabemos eso. Y cuando nosotros amamos a Jesucristo, y es más, Cristo sí nos ama, entonces uno percibe la presencia maravillosa de Jesucristo caminando al lado de uno y nada le quita la paz. No importa si no me abunda la economía, no importa si de pronto estoy enfermo, no importa si tengo problemas, no importa. Es más, Cristo como me da su paz, yo tengo fuerza para enfrentarme con todo lo que el mundo me pone enfrente. El mundo me pone problema, el mundo me pone enfermedad, el mundo me pone incluso la mismísima muerte, pero uno tiene fuerza para salir victorioso, como dice San Pablo, de todo eso. La paz uno no la pierde. Ojalá que nosotros, hermanos, comprendamos este testamento tan maravilloso que nos da Jesucristo, porque yo les garantizo que eso que les acabo de decir es verdad. Uno, cuando ama a Jesucristo, uno tiene energía suficiente para vivir la vida, y bien vivida. No, me perdonan los jóvenes, no como los jóvenes que ahora, pues por un problemita, mejor me muero, esta vida es una porquería. ¿Qué significa que tienen ese pensamiento suicida? Significa que nada más su fundamento de vida o son ellos mismos o otra persona humana nada más. Pero cuando uno tiene a Cristo, que Él es infinito, Él es Dios, es eterno, entonces uno tiene energía suficiente. Miren, por ejemplo, Dios, como es infinito, ha creado cosas que aparentemente también son infinitas, pero en el sentido material se terminan. Por ejemplo, el sol. ¿De dónde saca tanta energía el sol para alumbrar? Es un combustible, tiene que tener una combustión. Pero ahí dicen los que saben de las leyes físicas, los astrónomos, dicen ellos que el sol más o menos tiene un promedio de vida de 10.000 millones de años. 10.000 millones de años. Nuestro sistema solar lleva alrededor de 13.700 millones de años. ¿Cuánto va a durar? Me parece que el sistema solar se va a terminar, los planetas, antes que el sol se termine. Algo así dicen los que saben de esas cosas. Pero entonces uno que es tan finito, si uno está apegado a Dios, apegado a Cristo, uno tiene suficiente energía, no para vivir 10.000 millones de años, sino para vivir una eternidad. Y eso es maravilloso. Sigamos celebrando la Pascua y esperemos también la venida del Espíritu Santo. Él nos va a también hacer entender esto. Así como les digo, cuando uno tiene relaciones interpersonales con gente, uno forma lazos afectivos, aunque no me diga una palabra, uno entiende. Me lanza una mirada, la persona que yo amo me hace un gesto, me hace un movimiento de mano, uno entiende lo que le está diciendo porque uno ama a esa persona y la persona se expresa y uno lo entiende. Así es el Espíritu. Como amamos, el amor, el Espíritu Santo se le llama amor también. Cuando uno ama a Cristo, Cristo se deja ver de uno. Pero si uno ama, si uno no lo ama, uno no lo ve. Así de sencillo. Sigamos celebrando la Pascua con mucha alegría, esperando al Espíritu Santo y tendiendo paz en medio de nosotros, en nuestros corazones, para poder vivir para siempre en la eternidad, como dice aquí también la segunda lectura, a la ciudad donde esperamos llegar un día, por supuesto, con la gracia y el amor de Jesucristo.